Hola, estamos en el Congreso Renovados por su Gloria. Ha sido poderoso este Congreso internacional, tenemos mucha gente de otros países y lo importante es que tenemos un solo Dios y ese Dios es Jesucristo. Y bueno, vamos a tener aquí unas charlas amenas acerca de lo que está sucediendo en el mundo y tenemos como moderador, viene de Venezuela, a Iván Pirela. Iván, bienvenido y que bueno, nos comentes todo el proceso, qué es lo que está viviendo el mundo. Vamos a hablar de lo que se está viviendo hoy, el Evangelio, las crisis mundiales. Por favor, Iván, bienvenido. No, gracias. Más bien un honor poder estar aquí sentado con hombres de Dios de lo que hemos compartido mucho en estos días. Yo creo que estamos viviendo cosas ahorita bien interesantes. Recientemente, el día de ayer, pasó algo en Francia y algo que incluso se dice en la noticia que la gente no está durmiendo ni en los Estados Unidos ni en Europa con todo lo que está ocurriendo, pero murieron 153 personas, ataques terroristas. Hace pocos meses también había ocurrido algo. En Turquía hubo hace poco un atentado terrorista. Y creo que esto va a seguir, esto no va a detenerse. Yo quiero, aprovechando toda esta sabiduría que está en la mesa, para la gente que nos está viendo y que verá este video en Latinoamérica, en diferentes lugares, ¿cómo debe reaccionar la iglesia y cuál debe ser el aporte de la iglesia en este momento tan difícil? En el caso de París, pero ¿qué pasa con la gente que tiene temor y comienza a tener temores en otros lados con lo que está ocurriendo? No sé, ¿qué piensas, pastor? Yo pienso que lo que debe provocar a la iglesia, todo esto que está aconteciendo, es de buscar más de Dios. O sea, yo creo que Dios ha establecido la iglesia para intervenir, para interceder por el mundo, orar por las almas, por las vidas que están siendo afectadas por todo esto. Entonces, si algo debe provocar en la iglesia todo esto, es llevarnos a buscar más de Dios, a escuchar lo que Dios está diciendo acerca de nuestra generación, esperar que Dios nos dé dirección. Y es una oportunidad también, porque a medida que las crisis surge también la necesidad de una esperanza, y esa esperanza es Jesucristo. Nosotros tenemos que estar proyectando y estar listos para aprovechar lo que el mundo tal vez ve como un problema. La iglesia tiene que verlo como una oportunidad de compartir el amor de Dios. Ahora, tomando en cuenta eso que estás diciendo, no sé qué piensan, pero se ha hablado de que, o sea, el fuego de Dios empezó en Europa, de alguna manera, el avivamiento como el de Gales, o sea, varias cosas, pero luego todo eso se trasladó a Estados Unidos, a Latinoamérica, pero Europa se comienza a ver iglesias que están cerrando, ahora están arrendando las iglesias para que sean otras cosas, porque o sea, la gente ha perdido el interés en el evangelio. Yo pregunto, si Dios es soberano, ¿no es algo que Dios está provocando o permitiendo para que vuelva a renacer el evangelio en Europa? O sea, yo lo digo, es difícil hablar de cómo algo tan difícil como le está ocurriendo pueda servir el evangelio, pero no será algo que Dios ha permitido, esta crisis coyuntural, para que el evangelio vuelva a Europa otra vez, o incluso Latinoamérica pueda volver a provocar y devolver un poco a lo que en Europa hubo en un principio. Yo creo que en lo personal que cada tiempo, cierta manera, hay un país, un continente que se levanta. Para mí en este tiempo ha sido realmente Latinoamérica. Mientras vemos los números, países como Europa, Estados Unidos, como el evangelio va menguando, lo que dicen las cifras en Latinoamérica es que la iglesia va creciendo. O sea, a veces, incluso creo que estamos viviendo en un tiempo donde Latinoamérica necesita entender también ese tiempo para enviar misioneros. Es el tiempo para enviar misioneros donde aquí en Latinoamérica, por ejemplo, han estado tan acostumbrados a recibir misioneros, pero en realidad veo la iglesia creciendo. Veo cada vez más las iglesias más grandes. Veo el evangelio creciendo bárbaramente. Y creo que la responsabilidad que tiene un continente, un país, sobre todo cuando hay mover de Dios, no es solamente guardarlo, retenerlo para nosotros mismos, sino como lo que dice en Génesis, que somos bendecidos para bendecir. Y creo que ahorita Latinoamérica tiene una responsabilidad muy grande. Veo iglesias llegando a Estados Unidos, iglesias hispanas que están creciendo, veo iglesias de Europa, son latinos que Dios está también enviando
ahorita estos países que, de hecho, el pastor de la iglesia más grande en Turquía tiene 200 miembros y es un pastor latino. Ahora, ¿qué piensa de eso, pastor? ¿Será que Latinoamérica, en este caso, los pastores en Latinoamérica deben tener ahora una visión hacia Europa, Estados Unidos, de enviar ahora de lo que está ocurriendo aquí, exportarlo a esto? Y yo creo que también devolviéndole un poquito y haciéndole justicia a que ellos invirtieron mucho en nosotros. ¿Será que es eso? Yo pienso que es el resultado de la insistencia de tanta gente que ha venido aquí, hombres que decidieron dar sus vidas como misioneros aquí en Latinoamérica. Y creo que este es el tiempo de devolver esa mano. Y por eso pienso que la mirada global de la inseguridad que hay, del terrorismo y de todo eso, es ablandando el corazón de la gente para que la iglesia tome el protagonismo. Si es la oportunidad para Latinoamérica, entonces es una visión que tenemos que abrir. Recuerde que todo el mundo después va a querer paz porque hay tanta inseguridad. Y eso es una señal del último tiempo. Entonces, toda la inseguridad va a generar el deseo del mundo entero por paz. Eso va a indicar entonces que nosotros tenemos que adelantar. El reloj cronológico. Claro. Entonces es la participación. Esperamos que entonces el espíritu sea renovado, ¿cierto?, en toda la iglesia para que podamos atrevernos y poder enviar misioneros y poder establecer el reino del Señor en los lugares donde tanto se necesita, especialmente en esos países que están bajando sus niveles. Wow. Josué, ¿cómo lo ve un joven? De este lugar eres como el más joven, o por lo menos el que más tapa años, pero el más joven de la mesa. Pero ¿cómo ve esta nueva generación, desafíos que la iglesia tiene en este momento como el de responder? Se está hablando en la mesa de que Latinoamérica debería acelerar procesos de plantación de iglesia, de evangelismo. Ahora, ¿cómo lo ve eso alguien de esta generación? Yo lo he pensado muchísimo porque se ve esta inseguridad a nivel global de terrorismo y mucho ataque también contra los cristianos, y hay persecución contra el pueblo cristiano que de hecho hasta se está levantando ya en América, en Estados Unidos. Estamos hablando de eso, están muriendo cristianos en Estados Unidos de alguna forma. Persecución por leyes que se están estableciendo también contra el pueblo, contra la voz, contra el evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso yo creo que se tiene que formar un liderazgo fuerte de jóvenes, de niños, de una nueva generación que sigue a Jesús no por emoción, pero por convicción. Nuestras convicciones bien arraigadas, que a pesar de lo que pase, a pesar de la persecución que quiera venir en la próxima década, vamos a ser jóvenes, a una generación que va a levantar la voz del evangelio y que nuestro corazón va a estar abierto a, ¿sabes qué? Hay necesidad en el mundo, necesitamos ir a la necesidad, necesitamos ir a Europa, a sembrar en Europa, a sembrar las semillas del evangelio al mundo entero que necesitan los países árabes. O sea, se va a tener que levantar jóvenes con firmeza, con convicción, dispuestos a arriesgarse. Yeah. Y bueno, tú conoces a muchos, estamos hablando el día de ayer acerca de eso, jóvenes que ya están llevando Biblias a estos países, y el Espíritu Santo nos va a usar de una manera aún mayor a hacer cosas que no se habían hecho anteriormente. Entonces, viendo lo que está pasando, solo me pregunto, ¿qué más va a acontecer? ¿Verdad? Porque si estos solo son los inicios de cosas que están pasando, pero también es importante esa pregunta: ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que el evangelio siga hacia adelante? Pues tenemos que estar bien arraigados en nuestras convicciones. Y de hecho, yo creo que estaba pensando en esto, ¿no? Que creo que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es valentía, coraje. Lo podemos ver en el Hechos, cuando leemos el libro de Hechos y vemos a un Pedro, después de estar en la presencia de Dios, dice que se fue llenado de denuedo y habló con denuedo, con valentía. Y creo que lo que estás hablando es un llamado que nosotros tenemos a realmente provocar ambientes donde el Espíritu Santo puede mover, traer una transformación, porque al final de cuentas las estrategias son buenas, los modelos son buenos, nos sirve de algo, pero cuando comenzamos a hablar de cosas como ataques terroristas, ahí en ese momento ya yo creo que necesitamos mucho más que un buen modelo. Necesitamos valentía, coraje, no tengo miedo de
Me acuerdo Y lo básico también, ¿no? Como oración, intercesión. volviendo es como ser una iglesia primitiva en una era postmoderna. Yeah. Creo que es el desafío que realmente nosotros como pastores y líderes tenemos de cómo pasar la antorcha a esta generación que se levanta. Rashad, tú trabajas, estás en los Estados Unidos y trabajas también con hispanos, ¿no? Ahora, como norteamericano, ¿cuál crees tú que es el aporte, en este caso, de ministerios latinoamericanos o de latinoamericanos para los Estados Unidos, para Europa? O sea, ¿cuál es ese ingrediente que tú identificas en los latinoamericanos para eso? I believe the Latin people Yo creo que el pueblo latino really bring a refreshing realmente ofrecen need that the Christians have in America. una necesidad refrescante la cual los Estados Unidos tienen. It's a voice that I believe God is allowing to rise in America Yo creo que es una voz que Dios está levantando en Latinoamérica that comes with a purpose. que se levanta con un propósito. I think there is a lot of need in America Yo creo que hay mucha necesidad en América. where we need reformation Necesitamos reformación to ensure that we give opportunities para asegurar que se le dé oportunidad for Latinos para que los latinos to properly enter our country que apropiadamente puedan entrar al país and serve our country. y servir nuestro país. I really believe that God has a plan Yo realmente creo que Dios tiene un plan for the Latinos, para los latinos. as they are one of the largest minority groups in America. Somos una de las minorías más grandes en Estados Unidos, And especially when you think about the aspect of the church, especialmente pensando en el aspecto de la iglesia. many would say that it's the darkest hour Muchos dirían que es la hora más oscura we've ever seen. que hemos visto, But I want to say that this is probably the greatest hour we've pero ever seen. yo quiero decir que es el mejor tiempo que hemos visto. Enseña que donde abunda el pecado, The grace of God will abound much la more. gracia de Dios sobreabundará. And I think it's time for the church to rise up Creo que es tiempo que la iglesia se levante and take opportunity y tome la oportunidad of this hour de esta hora and serve y servir and evangelize. y evangelizar. And you know, Jesus is the answer. Jesús es la respuesta. And the church La iglesia needs to be the face, necesita ser el rostro, the hands, las manos and the feet y los pies of Jesus de Jesucristo in the earth. en la tierra. I think so many times we get focused on our own agendas, Muchas veces nos enfocamos en nuestra agenda, but we have to get back to the basics pero tenemos que volver a lo básico and establish that Jesus is Lord y establecer que Jesucristo es el Señor and that He is the answer. y que Él es la respuesta. Yeah. Apóstol Esteban, estamos en una iglesia que conozco ya hace unos años y Dios me ha permitido no solamente conocerte, conocer la iglesia, conocer lo que ocurre acá. Y una de las cosas que siempre comparto donde quiera que vamos es que es de lo que ocurre aquí, ¿no? De esos tiempos de oración a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6,000, 5,000 personas vienen a orar. ¿No será que algo como esto es lo que está haciendo falta? Y no lo hablo solo de manera particular por lo que tú haces, sino me parece que lo que se está viviendo en esta iglesia, que es extraño para muchas, debería ser lo normal en la iglesia. Una iglesia que ora, una iglesia apasionada. Pero pastor, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo logramos recuperar eso que ahora vemos anormal y vemos lo que tú haces? ¡Wow! 6,000 personas que oran. Y cuando eso debería ser como lo normal en los cristianos en cualquier parte del mundo. Bueno, yo me doy cuenta pues que la iglesia se esforzó mucho para traer estrategias de crecimiento. Yo veo los grandes avivamientos que vinieron con las células cuando Yoki Show en Corea empieza a hablar de células. Todo el mundo no sabía de células y todo el mundo corrió a abrir células. Luego, cuando vino el mover del espíritu a través de Claudio Freixon, de Benny Hinn, la gente todo era la unción, la unción. Y yo veo como olas modernas que se levantan, como olas que se levantan y la iglesia toma la estrategia de, creen que la iglesia va a crecer por las células o por lo que van a ministrar como Benny Hinn o como Claudio Freixon. Y el avivamiento realmente está con dos estrategias que nunca cambiaron en la iglesia primitiva: adoración
y oración. Oh, La iglesia primitiva siempre estaba orando. yeah. Cuando Pedro lo encarcelaron, y allí dice la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que la iglesia estaba orando. Y donde estaba Pedro con sus cadenas al lado de soldados, se abren las cadenas, se rompen, se abren las puertas. Aún Yeah. Pedro pensaba que él estaba dormido, que era una visión. Y el ángel le dice que se levante y camina. ¿Cuál es el producto de esto? La oración trajo liberación. Yeah. La gente quiere más cantos de alabanza, pero menos oración. Entonces, ya es hora que se despierte. Ahora, ¿qué le imprimimos a la juventud? Le imprimimos alabanza, le imprimimos adoración, trajimos buenos instrumentos, buenas luces, buenos equipos, pero la oración nunca puede ser removida en la iglesia. Ni la oración ni la adoración. Entonces, el avivamiento va a venir. Yo puedo decirte que en menos de 2 años hemos plantado 5 iglesias que están a reventar de gente. Y hablaba inclusive en el descanso, hablaba con Iván, contigo y con Rashad y con el pastor Eliú, de empezar a traer ese avivamiento también a otras ciudades. Y quiero, literalmente, Dios me mostró un mapa de los Estados Unidos con una cantidad de fuegos encendidos por todos los estados. Y yo creo, esa visión, si Dios me la dio, es porque quiere llevarnos a impactar con fuego en Norteamérica. Tenemos que devolverle el favor a los gringos. Ellos nos trajeron el evangelio. Sus misioneros sufrieron, dejaron su comodidad para venirse acá con nosotros y traernos el evangelio. Y lo que somos se lo debemos a los misioneros de los Estados Unidos. No es racismo, pero es la realidad. Le debemos a ellos el evangelio, lo que es todos los países latinos recibieron una palabra de la gente norteamericana y es necesario devolverles el favor. Yeah. Eso, Yo ya quiero este DVD, por cierto, ¿no? Ya yo quiero este material ya para mí. eso es impresionante. Estoy aquí escuchando y de verdad yo pienso en todo lo que estamos hablando y digo definitivamente lo que hace falta es hambre. Y creo que el lugar donde se despierta el hambre es lo que ellos están hablando del lugar de la oración. Me llama la atención eso, ¿no? Porque vamos a estar claros, desde la iglesia primitiva hasta acá han habido tantos moveres, tantos modas. Estamos en lo que dicen ahorita la era postmoderna incluso. Pero lo que me llama la atención es que desde el principio un factor que siempre ha estado un componente en la iglesia es una iglesia que tiene hambre por las cosas de Dios, y eso viene a través de la oración y adoración. Y eso está tremendo, porque lo que decía el pastor ahorita es interesante. Dios también tiene sus maneras de provocar ese momento de oración. Estaba viendo cómo en los Estados Unidos, cuando cayeron las Torres Gemelas, ya hace 15 años atrás, al día siguiente se agotaron todas las Biblias en Nueva York. Al día siguiente no había Biblias en la librería, todo el mundo comprando Biblias. Entonces, ¿será que Dios también tiene su manera de provocar a la humanidad para oración y adoración? Porque eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Yo creo que la persecución de esta hora, especialmente hablando de Estados Unidos, la persecución que estamos viendo va a provocar humildad. Porque Estados Unidos siempre ha sido un país que ha sido considerado como el más fuerte, ¿no? En todo el mundo. Y hay un cierto orgullo, entonces ha sido difícil pedir ayuda o recibir ayuda de otros países, especialmente en recursos y en la iglesia, ¿no? A veces pensamos que las mejores iglesias están en Estados Unidos, pero hay que definir lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces la persecución va a provocar humildad, cambiar nuestra mentalidad y decir necesitamos ayuda, necesitamos recibir. El pueblo de Israel, la generación más avanzada cayó muerta en el desierto, no por falta de sustento ni por falta de dirección, sino por el orgullo y por su mentalidad. Entonces no había falta de recursos, mucho menos la presencia de Dios. Y creo que eso es lo que Dios está provocando en Estados Unidos. Está provocando persecución, está provocando temor, inseguridad, para que nosotros
dejemos a un lado el orgullo y volvámonos a la humildad de buscar de Dios. Y el apóstol compartía el modelo que se ha llevado para ver todo lo que está sucediendo aquí en Cartagena. La oración y la adoración, Yeah. el modelo de Jesús. Yeah. Él mismo nos enseñó lo que era adorar, reverencia y la adoración a Dios. Ahora, tomando en cuenta estos elementos, quiero hacerte una pregunta, pastor, porque indiferentemente de dónde está el cuerpo de Cristo, Latinoamérica, América, Europa, Asia, ¿no le parece que la iglesia debe ser la primera en responder cuando están pasando crisis en tu ciudad? Correcto. O sea, es la iglesia. Por ejemplo, hace poco Chile vivió uno de los terremotos más grandes de la historia, 8.9 creo, si no me equivoco. Pastor, ¿cómo respondió la iglesia ahí en Chile? ¿Y qué enseñanza puede darnos? Porque ahí algunos países, por ejemplo, Colombia tiene historia, Venezuela está pasando, mi país está pasando por un momento difícil ahorita, pero lo que yo estoy viendo es como una confabulación del reino de los cielos. Podemos verlo como Satanás haciendo, pero también como Dios diciendo, no, yo estoy orquestando esto detrás porque voy a romper orgullo, estructura, programa, y ahora voy a traer lo nuevo, pero guardando con oración y adoración todo. ¿Cómo se vive esto? Yo quiero establecerlo como en dos cosas. La primera, cómo Dios se mueve a partir de primero en la iglesia. Pero en este caso voy a dejar la iglesia para ver cómo Dios se mueve de una manera. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el mundo entero está esperando la aparición de los hijos de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Listo? Cuando la aparición de los hijos de Dios, quiere decir los hijos de Dios que tienen integridad, no aquellos que solo se levantan para hacer shows, se levantan para, claro, sino los hijos, la iglesia del Señor. Entonces, por esa razón pienso que como Chile y tantos otros han vivido desastres naturales o el terrorismo mismo que ha causado temor, inseguridad. Eso es justamente Dios trabajando en la gente, porque Dios trabaja. Si la iglesia no trabaja, Dios trabaja. Cuando uno ve eso, es Dios trabajando. Yo veo en Chile que la iglesia no está trabajando y por eso han habido los incendios más grandes en Chile estos últimos 2 años, de 2010 y ahora el último terremoto, tsunami. Han habido avalanchas, ¿cómo se llama? Y han quedado pueblos enteros bajo el barro. Y eso ha causado que la iglesia despierte, pero fíjate que junto con eso ha despertado más otras personas que estaban lejos de Dios y entonces se sensibilizaron. Esa es una obra de Dios. Lo segundo es la iglesia, lo que hablaba el pastor, cómo la iglesia ha dejado los fundamentos. Dice el Antiguo Testamento, miremos las sendas antiguas, y eso es lo que habla acerca de la oración, de la palabra de Dios, sujetarse. Y cuando habla de la aparición de los hijos de Dios, está hablando de la integridad. Hay mucha gente que predica, que habla, pero con muy poca vida de oración. ¿Sí? Entonces mucha manipulación, mucho espectáculo, recursos que pueden llenar de tantos elementos, ¿cierto?, interactivos o que pueden que son generar, más formas, pero en la esencia tenemos jóvenes entonces que están con un hambre de Dios, metidos en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la pornografía hoy más que nunca, encerrados en todo eso y no tenemos, todos queremos solución, pero la solución es las sendas antiguas, tiempos de oración, pero para eso la iglesia tiene que levantarse. Entonces es como la integridad, los hijos de Dios tienen que demostrar la integridad de Dios, una vida consagrada, una vida dedicada a Dios, y eso es lo que Dios está esperando. Sí, de hecho yo creo que hay algo poderoso en eso, ¿no? que podemos enseñar a esta generación. Siempre alguna de las cosas que nosotros enseñamos mucho en nuestro ministerio es todo lo que tiene que ver con entender la cultura de los cielos, pero también entender la cultura del momento. Y creo que estamos viviendo en un tiempo donde, en cierta manera, la iglesia se ha enfocado mucho en lo que es la cultura del momento, que tiene su lugar. Creo que tiene su lugar entender cómo piensa esta generación, pero creo que también lo que Dios está intentando hacer a través de todo este conflicto en el mundo es sí volver la iglesia a ese lugar de oración. Yo te soy sincero, a mí me da rabia cuando conozco jóvenes no cristianos que tienen un corazón más social que la iglesia. Yo digo, no puede ser, porque la reacción natural de cualquier persona que ha tenido un encuentro con Dios es dar y servir.
Entonces, creo que es ese doble elemento. Buscamos a Dios, la presencia de Dios, pero se despierta en nosotros un corazón que de verdad quiere servir y quiere dar. Me encantó la pregunta que te hizo sobre cuál debería ser la reacción de la iglesia en frente de tanto crisis. Y yo creo que estamos llamados a responder. Estamos llamados a responder y creo que crisis no van a dejar de venir. La Biblia dice que la maldad aumentará en los Estados Unidos, en América, pero yo creo que si hay algo en lo que se debe diferenciar la iglesia de hoy, es que en el pasado la iglesia fue muy indiferente a su cultura. Creamos nuestra cultura propia, nos encerramos en ella y nos olvidamos del mundo, porque no nos queríamos contaminar, pero resulta ser que cuando leen la Biblia, Jesús dice, de la misma manera como a mí me enviaron, ahora yo los envío a ustedes. Él fue enviado al mundo, tenía su identidad clara, su relación con el Padre, oración y adoración, pero también servir, lavar pies, estar con la viuda. O sea, la iglesia, parece que son cosas que ya sabemos, ¿no? Y aquí voy a este tema. Si ya lo sabemos, ¿qué nos hace falta entonces? ¿Será que nos hace falta valentía para hacerlo? ¿Será que nos hace falta coraje para hacerlo? Porque yo siempre le pregunto a los hombres, ¿te hace falta una prédica que nueva, que algo que no sabes? ¿Hay algo que no has escuchado en los últimos años? ¿Qué es lo que te hace falta entonces para hacerlo? Creo que también lo que justo estamos hablando es que a veces hay momentos como tan críticos que Dios permite, que permite esa desesperación en la gente, ¿no? A veces es para analizar, ¿no? ¿Por qué requiere a veces crisis para que despertemos a esa realidad? Pero la realidad es que a veces sí requiere crisis para que la iglesia se levante. Yo pienso que las crisis sí son importantes porque son generadas justamente para remover. Yo tengo una observación y tiene que ver desde la misma iglesia y tiene que ver desde el mismo liderazgo. Porque si hablamos de jóvenes, aquí hay muchos jóvenes disponibles, pero la conexión entre su ministerio, ¿cierto? Y lo que Dios quiere hacer, porque Dios está levantando una nueva generación, pero hay una generación de líderes hoy que está estancando la capacidad de poder reaccionar a eso, de ser esa plataforma que lanza. Necesitamos sacar las saetas y lanzar. Son esos tipos de hombres que solamente han consolidado su reino. Hay algunos que hablan de eso, ¿sí? Tienen su propio reino y gira en torno solo a ellos, pero no hacia el mundo. Ustedes conocen bien la necesidad que hay en el mundo. Hoy necesitamos que hombres se levanten para ti, porque saetas hay, pero hay que lanzarlas. Entonces yo creo que uno de los grandes errores hoy de nuestra iglesia es eso. ¿En cuánto tiempo levantó las 5 iglesias? ¿Un año, 2 años? En este año. 1 año y medio. 1 año y medio. Yo en 1 año y medio he levantado 3 iglesias y dos misioneras en 3 años. Pero mi iglesia es pequeñita. Pero puedo lograr porque es el espíritu misionero de la iglesia, es el espíritu de Cristo. Si uno no tiene eso, entonces nunca va a confiar en alguien, en la nueva generación. Lo inexperto, lo dijeron, creo que lo dijiste tú. O sea, yo no puedo capacitarlo entero, completo para que él pueda hacer la obra. Yo tengo que creer lo que Dios va a hacer con él, pero todo su desarrollo va a tener que ser en el campo. Sí o sí va a tener que enfrentar su situación. La misma experiencia lo va a la misma llevar. experiencia. Pero es el liderazgo hoy que como que no está reaccionando a eso. Pero me llama la atención, tú hablas de visión, de tener la visión. Y creo que eso, yo creo que es donde viene el lugar de oración. Cuando uno está en la presencia de Dios, Dios comienza a traer una renovación de esa visión. Como tú decías muy bien, ¿no? Nosotros podemos ser una iglesia pequeña, pero tenemos la visión muy clara. Tengo que lanzar los 100 saetas para las naciones. Algo importante, Jeffrey. O sea, el crecimiento de una iglesia viene por un proceso de oración y cuando uno captura la cultura, porque es que muchas iglesias están operando, pero vienen de una cultura y entran a otra cultura diferente y por eso no crecen. Porque estamos aquí en Cartagena. Aquí en Cartagena el movimiento de la gente, lo que es bailar, lo de la champeta, la gente se abraza, es muy saludable. Y que hay que utilizar, yo no puedo predicar, lo que yo predico aquí en Cartagena, el estilo, lo que yo aplico,
predicarlo en España o manejarlo Noruega. en Irlanda o en Estados Unidos, porque va a ser diferente, hay una cultura diferente. Exacto. Entonces tenemos que orar a Dios para que nos dé la manera de cómo llevar el Evangelio, y lo que decía el apóstol Gerardo, tenemos que lanzar las saetas. Definitivamente todas las iglesias Yeah. deben tener espíritu misionero. Definitivamente. Yeah. Porque es la única manera que podemos ganar el mundo para Cristo. Hay un amigo que dice que nuestra vida debe ser una plataforma. Siempre. Somos una plataforma constante donde una generación se está montando para ir. Bueno, de verdad que un tiempo bien interesante. Hemos pasado muy bien. Esperamos que ustedes puedan disfrutar de esta tertulia, de este round table o mesa redonda que tuvimos aquí, donde amigos que tenemos diferentes experiencias estamos compartiendo un tiempo aquí para compartir un poquito y dar aporte a la experiencia. Y creo que todo el mundo tiene la misma inquietud. Pastor Esteban, muchas gracias por la oportunidad y de verdad un honor estar aquí con ustedes. Bueno, gracias por que nos han estado visitando, y de verdad, miren, aquí estamos unidos en un solo cuerpo, varios países: Estados Unidos, México, Colombia, El Salvador, Estados Unidos también, Chile, Venezuela y Estados Unidos. Y qué lindo sería que los próximos congresos, y voy a pensar en eso, voy a traer gente de varios países, Europa, porque necesitamos unirnos. Yeah. Ok, no es que tenemos nuestro propio reino. A veces hay que velar por nuestros propios intereses, en el sentido de que si tú no sostienes un lugar, si algo no te sostiene económicamente, no vas a poder enviar. Pero el reino de Dios es el reino de Dios. Ustedes irán a sus iglesias y dependerán de sus iglesias, ¿verdad? Yeah. Pero si nos unimos, voy a terminar diciendo a la gente que nos está viendo en redes sociales, que nos está viendo en televisión, a través de este video, que van a seguir viniendo más crisis, van a venir más problemas. Entramos a un año semita y marcamos con esto que pasó en Francia y las cosas que van a venir. Pero Jesús dijo que cuando vean estas señales, erguíos vuestra cabeza y saben que vuestra redención está cerca. Yeah. La venida del Señor está cerca. Amén. Israel es el reloj que marca la pauta. Miren a Israel, miren lo que está pasando a nivel mundial. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios. Muchas gracias por este tiempo, les bendigo, y gracias a los pastores, a cada uno de ellos que ha compartido. Dios los bendiga.